¿Qué tal están? Dana y descontrol climático. Realmente las danas están produciendo muchos daños, no solamente en España, en otros muchos países también, y esto se nota especialmente en Europa porque estamos más cerca de estos mismos fenómenos. Por supuesto también hay tormentas terribles, ciclones, huracanes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En definitiva, fenómenos climáticos extremos. Y es evidente que el calentamiento global del planeta funciona como una especie de gasolina para las DANA. Realmente se ha formado, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana y de Albacete y de otras zonas de España, un racimo descomunal de tormentas, especialmente la dana que se ha producido estos últimos días en la Comunidad Valenciana, y eso ha producido pues, una serie de problemas tremendos, sobre todo la pérdida de vidas humanas, de más de 200. Y luego hay una cuestión que quiero también señalar, que todavía hoy mismo, en el día que estoy grabando este vídeo, que es 2 de octubre, todavía aparecía gente en la 1, en la televisión pública española, quejándose de que no han recibido todavía ninguna ayuda y que se sienten como abandonados por el gobierno, por el Estado, en definitiva. Y eso pues ha quedado grabado en televisión española para la posteridad y también para el presente. En ese sentido, a pesar de las declaraciones de algunas autoridades políticas que dicen que dieron comida y agua a los ayuntamientos de los pueblos afectados de Valencia, pues parece ser que si eso fue así, no llegó esa asistencia a muchísimas personas, porque estos últimos días también salieron testimonios en las televisiones de este tipo de situaciones, de que están sin ayuda, sin alimentos y sin medicinas, etcétera, aunque hay una parte de la población que sí ha recibido alimentos, pero tiene que ser toda la población, una parte sí y otra no. Es verdad que según algunas autoridades políticas, pues el primer día estaban incomunicados, pero para eso existen los helicópteros por el día, para casos de emergencia, como sucede, por ejemplo, en las guerras, etcétera. Y yo creo que la Comunidad Valenciana, el gobierno de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, tendría que haber pedido ayuda inmediatamente al gobierno central para que aportara helicópteros, más cantidad de soldados de la UME y de otras fuerzas que se pudieran proporcionar para realmente mitigar lo más posible los daños y sobre todo dar asistencia en cuanto a la comida, en cuanto a las medicinas, en cuanto al agua, a toda la población sin excepción. No hay que olvidar que hubo aproximadamente pues casi 100.000 afectados en Valencia por esta dana tan tremenda. Es muchísima población y son pueblos que a veces están aislados, pero a través de la vía aérea, de helicópteros, de lanzarles comida pues con cajas, como si fuera en un periodo de guerra, pues se podría haber solucionado mucho mejor la situación. Pero no se ha querido tomar ese tipo de medidas porque se pensaba que no eran necesarias, pero por lo que se está observando en la televisión pública y en otras televisiones generalistas, pues hay muchos testimonios de gente que se siente abandonada por el gobierno, abandonada por el Estado, y pues esta es una realidad indiscutible a mi juicio, por lo menos. En ese sentido, esa gente no está mintiendo, está diciendo la verdad. ¿Qué ha sucedido? Pues yo creo que se tendría que investigar a nivel político, en mi modesta opinión. Por otra parte, las autoridades también, políticas me refiero, activaron, parece ser, la alerta a las 20 horas de la tarde del día 29 de octubre, cuando la tormenta, y lo están diciendo muchos medios periodísticos, ya había empezado, lo que para muchos ya fue tarde. Incluso ha habido testimonios de personas que han hablado ante las cámaras de la 1, de la televisión pública española, y de otras cadenas en que insisten en lo mismo, en la Sexta, por ejemplo, etcétera. En ese sentido, pues algo no se hizo del todo bien, por decirlo de forma suave. En cuanto al cambio climático, pues es evidente que hará más destructivas los fenómenos climáticos denominados DANA, las DANA, porque ahora tienen, podemos decir, un plus de energía y se convierten en fenómenos muy extremos. En ese sentido, producen daños inmensos y esto está provocado también, como se sabe, por la alta temperatura del mar Mediterráneo, que ha contribuido a que esta dana haya sido tan enormemente destructiva. En ese sentido, todavía la dana pues, está circulando por España y, aunque ahora está causando menos daños, aparentemente lo peor se lo llevaron pues, la Comunidad Valenciana, Albacete y probablemente Andalucía, Málaga, Cádiz, etcétera.
incluso Huelva parece ser, pero no con tanta intensidad como en el caso de la Comunidad Valenciana y de Albacete. Por otra parte, es verdad que cada vez se notan más anomalías térmicas casi todo el año. Podemos pensar en las sequías extremas del verano, temperaturas altísimas durante los meses de junio, julio, agosto, y es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo. Está subiendo la temperatura del planeta y eso está provocado en gran medida por el consumo de combustibles fósiles en industrias, por los automóviles, etcétera, etcétera. En ese sentido, las olas de calor y la sequía se extienden por todo el planeta y son un gravísimo problema. Y eso también produce el calentamiento del mar Mediterráneo, el calentamiento de los mares en general, producen episodios de lluvias torrenciales, como es el caso de la dana que ha afectado a la Comunidad Valenciana principalmente. Por tanto, diríamos que la situación es preocupante, podríamos decir, podríamos calificarla así. Un estudio incluso, o una investigación, apunta a que la crisis climática ha duplicado las probabilidades de que se diera esta misma dana que afectó fundamentalmente a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha, Andalucía, también Tarragona, etc. Y además está claro también, según las investigaciones y los estudios, que el calentamiento global multiplica por 4 la intensidad de las lluvias torrenciales en España. En definitiva, prepararse para un clima extremo es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. Y es un clima tan extremo que es peor que cualquier cosa experimentada en el pasado. En ese sentido, las consecuencias derivan del calentamiento del planeta provocado, insisto, por el consumo excesivo de combustibles fósiles. Y también es verdad que hay intentos de solucionar esta problemática. Por ejemplo, el día 11 de noviembre de este mismo año comenzará la Cumbre del Clima y en la misma podemos decir que se actualizará el estado del clima mundial y se presentarán detalles de algunos de los peores fenómenos extremos sucedidos en estos últimos meses o este último año aproximadamente. Pero hay otra serie de problemas que pone de manifiesto, por ejemplo, una organización como es Greenpeace, ya que han dicho portavoces de Greenpeace lo siguiente: más de 1 millón de hogares en España se levantan en zonas inundables. Esto no tendría que hacerse, porque de esa forma es muy probable que cuando vengan fenómenos de lluvias torrenciales, efectivamente se inunden los hogares, porque a veces se edifican las casas al lado de los cauces de los ríos, de los arroyos, que pueden crecer muchísimo con las lluvias torrenciales y luego producir el tipo de situaciones que hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. No se puede construir donde, o no se debería construir donde hay barrancos, etcétera. Tendría que haber un control legal, un control más estricto, más riguroso, para que no se levanten edificios y casas en zonas inundables. Y esto pues no se ha cumplido en España. Más de 1 millón de hogares, pues un dato ya impresionante de viviendas que están en zonas que pueden ser inundadas por cualquier lluvia torrencial. Y luego pues no valen las lamentaciones, porque puede haber pérdida de vidas humanas, la pérdida del propio hogar, etc. En ese sentido, Greenpeace tiene claro, por ejemplo, que en relación con el cambio climático y los daños provocados por el mismo, los responsables primeros y últimos del cambio climático son las corporaciones o las empresas que extraen los combustibles fósiles y los distribuyen con ganancias realmente astronómicas, y realmente pues eso hay que pararlo de alguna manera. Por supuesto, se puede apostar por la energía renovable, las energías limpias, como la energía eólica, la energía solar, la energía eléctrica, la energía mareomotriz, etcétera, que es verdad que también consumen, diríamos, energía que pues no es precisamente la solución ideal. También podemos pensar en energía atómica, bien controlada. En cualquier caso, contaminan muchísimo menos que los combustibles fósiles, y eso sería una buena medida a implementar para solucionar el cambio climático. Pero las grandes empresas que manejan, diríamos, el desarrollo de los combustibles fósiles o simplemente la aplicación de los mismos a las industrias en muchos países de todo el mundo, no quieren dejar de invertir
en la extracción de combustibles fósiles y en la venta de los mismos. Y mientras esto no se limite mucho más, esta venta de combustibles fósiles y la utilización de los mismos, seguiremos aumentando el nivel de calor del planeta y las cosas irán claramente a peor. Por lo tanto, habría que invertir económicamente en restaurar la biodiversidad, ya que eso es invertir en salud y en protección de las personas. Por otra parte, pues también quizás se pueda lograr un acuerdo en la cumbre de la biodiversidad que se va a celebrar en Cali, en Colombia, y si se consigue ese acuerdo, pues se podrá proteger el 30% de la superficie terrestre y el 30% de la superficie marina global para que no siga subiendo la temperatura de los océanos y de los mares en todo el planeta. A todo esto hay que unir la contaminación de todo tipo, la contaminación atmosférica producida por los combustibles fósiles en la atmósfera, que está dañando la salud de muchísimas personas en el mundo. Incluso están muriendo decenas de miles de personas o más de 100.000 personas al año por causa de la contaminación de la atmósfera. Es otro dato realmente terrible. En ese sentido, pues esto es lo que se puede decir sobre el cambio climático. Ahora bien, voy a hacer pues un breve comentario sobre la cuestión de cómo se está gestionando también, desde mi punto de vista, diciendo mi opinión, la cuestión de la ayuda a los damnificados por la dana que se produjo en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Castilla-La Mancha y de Andalucía, en esas otras dos comunidades también, y también en parte en Tarragona, etcétera. Creo que no se ha gestionado bien porque considero que desde el primer minuto, al ver la dimensión de lo que iba a suceder, tendría que haber intervenido el propio gobierno central mandando más efectivos del ejército, no solamente la UME, sino más efectivos del ejército, porque hay unos soldados profesionales que pues son muchos miles de hombres, pues mandar varios miles más de soldados para ayudar en las labores, diríamos, primero de ayuda a los afectados, para salvarles la vida, los servicios de emergencia, más cantidad de servicios de emergencia, incluso de otras comunidades que se pudieran desplazar a la zona de la Comunidad de Valencia y la zona de Castilla-La Mancha más afectada, porque de esa manera se hubiera podido solucionar más rápidamente todo, en lo posible, y sobre todo dar alimentos y agua desde el primer día, desde el primer minuto en que se produjo este fenómeno. Y eso pues no se hizo. Y creo que es un fallo de los gobiernos autonómicos, concretamente el gobierno de la Comunidad Valenciana, a mi juicio, y lo digo con todo el respeto, y creo que tenía que haber pedido la ayuda ya desde el principio para que las competencias del Estado central se pusieran en marcha y sobre todo también que el Estado central, el gobierno central, enviara muchos más efectivos de los que ya ha enviado actualmente, a mi juicio. Eso sería necesario porque la ayuda a los afectados no tiene que ser solamente de voluntarios. Es verdad que puede haber 6.000, 7.000 voluntarios actualmente, hoy mismo, ayudando a la gente que están organizados por los servicios de emergencia, pero no tiene por qué ser así necesariamente. La gente no tiene por qué sacrificar su vida para ayudar a otras personas, puede sacrificarla si lo desea voluntariamente, es un acto altruista y solidario muy positivo, pero el gobierno no tiene que hacer cálculos en función de la cantidad de voluntarios que se van a presentar, sino que la responsabilidad máxima, absoluta, a mi juicio, es la del propio gobierno, bien sea de la Comunidad Valenciana o el gobierno central, en función de la magnitud del desastre. Y como la magnitud ha sido inmensa, independientemente de que fueran voluntarios, que está muy bien que vayan, el propio gobierno autonómico, la Comunidad Valenciana o el gobierno central, o los dos juntos, tendrían que haber aportado muchos más efectivos y medios de todo tipo, como helicópteros, aviones, lo que fuera, para conseguir llegar a todos los rincones de estos pueblos afectados en la Comunidad Valenciana, que agrupan una población de casi 100.000 personas. Entonces, de esa manera se habría ayudado de forma mucho más rápida y efectiva a la población, por vía aérea, por ejemplo, por lo menos por el día, dando víveres por el día, aunque si por la noche efectivamente no pueden volar pues los aviones y helicópteros porque puede haber problemas graves de que tengan accidentes, etcétera, por lo menos por el día lanzar desde paracaídas o como fuera cajas con alimentos, bolsas con alimentos, lo que fuera. Y eso pues no se ha realizado. Habría que haber pensado en esta situación provocada por la Dana como una situación casi de guerra y tomar medidas como si fuera en una zona de guerra prácticamente.
Es lo que yo considero, por supuesto, con todo el respeto para las autoridades del Gobierno central y del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, etc. Creo que eso sería lo más adecuado, lo que se tendría que haber hecho realmente y que no se ha hecho. Y todavía considero que tienen que mandar más cantidad de efectivos para la zona, pero es mi opinión. Saludos, y el que quiera compartir este vídeo, que lo haga. Y por otra parte, no tengo más que decir. Hasta siempre.